justamente esa es la historia de alguien que se llama Claudia, allá en Ciudad de México, que hay muchos panteones muy viejos, otros no tantos, como este de San Isidro, que está en la Ciudad de México. Les digo que esta es una historia de abril del 2023. Okay. ¿No? Claudia pues estaba un día de fiesta, ¿no? Salió con sus amigos, estaba en una colonia muy cercana, pero pues sabemos que caminar en las noches siendo mujer y hombre en estas ciudades de nuestro país pues puede ser bastante peligroso, no porque se te parezca un muerto, sino un vivo. Un vivo, ¿no? Entonces ella realmente pues no pensó, quiso pedir un Uber, pero la aplicación estaba bastante cara. Entonces pues salió a ver si ahí estaban con sus amigos esperando a ver si pasaba un taxi, y sí, pasó un taxi que de hecho estaba un poco sospechoso. Ella no sabía si era el taxi, si era el clima, si era su borrachera, qué era, ¿no? Ella le dice, ¿a dónde vas? Ah, pues voy allá para el enfrentito del panteón de San Isidro, ¿no? Como les digo, pues ella vivía ahí, ella estaba acostumbrada a pasar por ahí. Sin embargo, ese día la neblina igual estaba como... Para ahí sí era un poco raro porque era época de calor, abril, no tenía por qué haber tanta neblina. Sí está como más oscura la noche de lo normal. O sea, ya sí sentí algo raro, pero volvemos. Estoy cansada, estoy borracha, no pasa nada. No pasa nada. Siguió en su taxi, el taxista muy serio, y conforme se iban acercando al panteón, la radio empezó a tener interferencia, la neblina empezó a ser más densa. Por lo mismo de la neblina, pues el taxi pues bajó un poco la velocidad, porque realmente hasta por un momento pensó que era humo o algo más extraño porque era demasiado. Y en la puerta del panteón había una niña. Claudia al principio, antes del temor, la costumbre, dijo, ay, una niña, ¿quién se quedó adentro, no? Y le pregunta al chofer, ¿la viste? Y el chofer le dice, pero nomás así con la cabeza, nomás asintió, él estaba muy asustado. Entonces se dio cuenta que el clima cambió, que el frío se hizo otra vez realmente frío. O sea, no era un frío de madrugada, era frío que lastimaba, que se sentía. Y siguieron, al sentir ese frío, ella sintió así como exactamente el momento en que dijo, ay, creo que esto no es normal, creo que no es una niña que se perdió humana y se quedó ahí en el panteón. Volteó para enfrente, y justo cuando voltean para enfrente, pues el señor traía de estos cojines como de piel que suenan cuando te sientas. Entonces escucharon literal así el sentado, se quedaron tiesos y ya llegan a donde estaba, porque estaba enfrente, pero pues casi allá en la esquina, una cuadra panteonera que le llamamos aquí justamente porque donde se construyen los panteones pues son cuadras gigantescas. Y pues se baja, y al voltear los dos así como de pues bueno, ya hay que voltear a ver el asiento, había una flor blanca en el asiento. Ay. Ella le preguntó entonces si la viste, y le dijo sí, pero pues hay noches que no se olvidan, le contesta el taxista, y pues esta al parecer es una de estas. Obviamente pues ella no es como que pudiera evitar siempre pasar por el camión, pero por el camino, porque pues literal vivía enfrente. Claro. Pero desde ese entonces ella va y deja flores blancas de ofrenda, y pues sí evita salir tan noche. Claro. O rodearle o a ver algo para no pasar por ahí. Ay, que no sé si decir bonita historia, porque a ver, como que no era mala la niña, sí. Simplemente estaba pidiendo probablemente esta atención, un aventón. Pues sí, puede ser que estuviera huyendo, claro. No sé, no sabemos, ¿no? O sea, sí, pues sí, está como... Sí, bueno, bonita. Dicen que si ves un espíritu niño, que realmente son los peores. Sí. Pero también supongo que ha de haber espíritus de niños que mueren. Claro. O quién sabe, porque es que ahí pues depende el rito, ¿no? O la creencia, porque si son niños... van al cielo. Se supone que directamente es como, pues, ya, ¿no? Llégale. Uh-huh. Pero pues también no sabemos qué dolor vivió el niño, y no porque sea un niño no está condenado a sufrir, claro, y a que esté aquí, o a que se les hagan cosas malas, ¿no? Que los hagan permanecer aquí. Entonces, quién sabe, o si esta teoría de los demonios, que es la que más miedo me da. Claro, pues qué bueno que no les pasó nada. Ahorita que estabas diciendo de que la chava vivía enfrente de un panteón, ayer estaba viendo un reel, historia, no sé qué me apareció, de ¿ubicas a Ari Tenorio, la nueva de Luisito Comunica? Ajá. Subió una historia de, o te digo, no sé, un video X,
que se quedó en un Airbnb o en un hotel y así de que la ventana que da como a la vista, la única ventana que tenían era de que el panteón, güey. O sea, estaban arriba de un panteón. Voy a buscarlo, por favor, productor, déjalo aquí. Les prometo que se los voy a mandar, pero está muy chistoso. Sí, no, así de que la vista... Preciosa, no tan preciosa. Sí, qué miedo. A mí sí me daría Claro, ya a la mitad de la noche que me asomo. Pero vemos. por supuesto. Y bueno, yo les traigo una historia súper interesante porque no es, sí es una leyenda urbana, a ver, sí es una leyenda urbana, pero hay muchísimo respaldo detrás de ello. Vamos a platicar de algo que no es un fantasma. Vamos a platicar de algo que pasó en la vida real o que hay muchos testimonios de que esto ocurrió. Me gustó ponerlo, aunque es de Ecuador, quería ponerlo porque se me hizo una historia súper interesante. Este es del cementerio de Otavalo, espero haberlo pronunciado bien, y le vamos a llamar el profanador de tumbas. Este es un relato de que es más o menos a mediados de los años 80, ¿ok? Nos vamos a hace 45 años. Y es por eso que es como una leyenda urbana, pero al ser tan reciente y haber tantos testimonios de esto, pues la hace muy interesante. Claro. Él, bueno, era un maestro de 1913, bueno, nació en 1913 en Ecuador. Y él relata una historia que corrió de boca en boca, o sea, la persona que nos cuenta esta historia, nos está contando una historia que se escuchó mucho tiempo en su pueblo en la década de 1980. Era una leyenda que perturbaba a toda la comunidad porque era un hombre que robaba tumbas. Okay. ¿A qué me refiero con que robaba tumbas? Se contaba que de noche había uno o más sujetos, en ese momento no se sabía, que literal entraban al cementerio local y lo que hacía era desenterrar los cuerpos, pero normalmente, ya valió una cámara tronó, pero normalmente él profanaba tumbas que era recién, pues sí, que se acaban de morir, pues, es que no sé cómo decir algunas palabras, pero que se acaban de morir, entonces pues él decía, tal persona se murió, voy a desenterrar a él porque la tierra era más blandita, porque los cuerpos no apestaban, porque estaban más completos y sobre todo porque lo que él hacía era robar sus joyas y lo que normalmente pues lo enterraban que con su anillo de compromiso, de boda, su reloj favorito, collares, lo que sea, hombre, mujer, enterraban con joyas y él aprovechaba que acababan de ser recién enterrados y él lo que hacía pues era de que sacarlos, pero no conforme con eso los dejaba desnudos completamente y no los volvía a enterrar, o sea, literal los dejaba ahí. Entonces obviamente la comunidad se empezó a preocupar muchísimo porque ya no era una especulación, ¿sabes? O sea, ya era un hecho que estaba pasando, que los familiares pues obviamente, no sé, enterraron a, voy a decir, tu tía ayer, pues obviamente los sobrinos van a ir al día siguiente y esa semana y el novenario, cosas así, y pues te encuentras con esta impactante escena en donde tu familiar está sin ropa, sin joyas y sobre todo sin tierrita, o sea, sin el ataúd abierto, o sea, era como muy grotesco. Y empezaron a hacer estudios de que para ver si eran abusados sexualmente, salió negativo, o sea, simplemente robaba cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto? Es que el profanador, como ya estaba muy confiado de que no lo cachaban y las personas no iban en la noche porque pues, realmente le tenían miedo porque no sabían si era una persona, si era el diablo, o sea, estábamos en unos años en donde, híjole, quién sabe qué pasaba. Él, lo que pasa es que él se confió y pues saqueó a una persona en específico que era un coronel muy importante en esa época y como coronel se conocía tanto su vestimenta como sus joyas y entre otras cosas. Y entonces un hombre común, dueño de una tiendita, un día estaba en su tendedero colgando su ropita y es cuando lo ve la policía. Cuando lo ve la policía le dice, oye,
ese es un uniforme del coronel, qué pedo. Y es así como lo atrapan, güey. O sea, literal con un descuido en donde ya empiezan a investigar a este señor que tenía una tienda de abarrotes y empiezan a ver que muchas joyas, él empeñaba muchas joyas y empezaron a investigar el antecedente y trajeron a las víctimas, bueno, familiares de las víctimas en este caso, a reconocer alguna joyería. Dije, ay, ¿cómo que trajeron a las víctimas? No se logró, se intentó, pero no se pudo regresar a la vida. Trajeron a los familiares de las víctimas y los familiares efectivamente empezaron a reconocer la joyería, los aretes, pulseras, y es así como descubren a esta persona. O sea, se me hace una historia muy interesante porque es un poquito fuera de lo normal de la historia de terror que se aparece la niña, etcétera, pero no manches, o sea, no estamos exentos. Miedo a los vivos. Y de hecho, pues es algo que sucedía mucho, ¿no? No sé hoy en día si hay más protección o también pues la gente es enterrada ya pues sin menos riquezas, pero sí había gente que se dedicaba al profanar las tumbas y pues sí era más sencillo. Y aparte porque luego se hinchaban las joyas o había otros ladrones. Pero pues ahí nos muestra que el terror de los humanos también es fuerte y que pues todos esos espacios luego bueno, a mí me da la oportunidad de qué pasa, ¿no? Tuvo suerte de este señor que quien se lo encontrara fuera, bueno, no sé qué tanta suerte, pero el ejército y no, pues que se topara con alguien más que le pusiera un alto, ¿no? De lo